¿Cuál es la justificación para estar aquí? La lesión renal aguda se asocia con una alta mortalidad en niños críticamente enfermos. Múltiples definiciones históricas de la lesión renal aguda. Gloria ha hecho una maravillosa exposición que es la partida para poder pues hablar de esto que vamos a ver, que es cómo hacemos para definir lesión renal aguda en neonatos. Y sabemos que la tasa de filtración, el flujo sanguíneo renal, las funciones tubulares progresan con el crecimiento renal y la nefrogénesis. La prematurez y el RCIU suman como factores pronósticos y de difícil estandarización. El deterioro de la salud renal en adultos con antecedentes neonatales es clarísimo, hoy lo sabemos, y hasta 60% de los niños pueden permanecer con proteinuria, hematuria, deterioro de la función renal después de haber tenido una AQI en los primeros años de su vida y más en la etapa neonatal. La lesión renal ha tenido unas definiciones inconsistentes que llevaron a que por años tuviéramos unas dificultades enormes en estandarizar cómo hacer para calcular la lesión renal. Los recién nacidos suelen tener lesión renal no oligúrica, lo cual nos dificulta un poco más que sospechemos el paciente. Y la oliguria menor de 0.5 mililitros kilo por hora es un marcador que se ha considerado poco sensible. Los cambios en la creatinina suelen ser difíciles de interpretar. La creatinina viene del músculo y pues son recién nacidos de muy bajo peso. Medir la creatinina diariamente se convierte en un reto. La lesión renal puede pasar desapercibida, o ser subestimada por estas causas. Y lo de siempre, la pregunta cuando estamos manejando un recién nacido crítico es el impacto del número de nefronas más asociado a su maduración pulmonar, el momento de la maduración pulmonar y además todas las noxas que tenemos que hacer con estos pacientes, antibióticos, nefrotóxicos, etc. Entonces hablemos de la epidemiología. Hay datos limitados teniendo en cuenta las dificultades con respecto a la definición. En cuanto a la incidencia, depende de cómo se haya definido, usando, por ejemplo, la definición histórica de creatinina mayor de 1.5 en recién nacidos críticamente enfermos, entre 8 y 24% de incidencia con una mortalidad entre el 10 y 61%. Usando la definición de aumento de la creatinina de 0.3 o un aumento del 50% de la creatinina basal anterior que tengamos, la incidencia está entre el 19 y el 40%. Y 38% en recién nacidos con asfixia perinatal. Recién nacidos sometidos a cirugía cardíaca con circulación extracorpórea tienen 60% de posibilidades de incidencia, de lesión renal aguda en el posoperatorio. Niños con muy bajo peso al nacer, 26% de incidencia que puede ir hasta una mortalidad del 54%. Recién nacidos asfixiados, 9.1 con asfixia moderada y 56 con asfixia grave. Y entre 1 y 10% de los pacientes con lesión renal aguda pueden requerir terapia de reemplazo renal. Esto es muy interesante porque también está clara la posibilidad de AQI en niños que tienen encefalopatía hipóxico-isquémica. Y este trabajo muestra, son 2 estudios, uno en la India y el otro en Nairobi, con niños de peso normal, de peso adecuado para edad gestacional. Y miremos ahí cómo en la incidencia vemos cómo estos pacientes, estos pacientes con estadio 1 tienen entre 4.6 y 26%, en estadio 2 entre 9,7 y 88%, y en estadio 3, miren ustedes, 42 a 100%. O sea que la hipoxia neonatal con encefalopatía es un factor de riesgo que nos tiene que abrir inmediatamente los ojos para lesión renal. Este es un estudio muy grande, por eso lo traje, es el estudio AWAKEN, que analiza la base de datos de lesión renal aguda en neonatos para determinar si esta se asocia como una forma independiente con una mayor mortalidad y una estancia hospitalaria más prolongada. Son recién nacidos admitidos en 24 unidades de neonatos en Australia, Canadá, en India y en Estados Unidos. Esto se hizo en el año 2014 y de estos 2.000
22 pacientes cumplieron los criterios del estudio. Se excluyeron pacientes que no tuvieron líquidos endovenosos, que ingresaron después de 14 días de vida, que tenían cardiopatías congénitas que requirieron operación en menores de 7 días, anomalías cromosómicas severas, muerte dentro de las primeras 48 horas o anomalías congénitas graves. La IRA, ¿cómo se definió? Como aumento de la creatinina de 0,3 o mayor del 50% del valor más bajo anterior y si la diuresis tenía menos de 1 mililitro por kilo por hora en el examen postnatal de los 2 a los 7 días. ¿Y qué pasó con este estudio? Vemos aquí en el centro, 41 en amarillo, 41% de los pacientes tenían más de 36 semanas. En azul, pacientes 45% tenían entre 29 y 36 semanas, o sea que un gran grueso ahí de estos niños, y la cantidad menor en verde, 14%, que eran niños entre 22 y 29 semanas. ¿Y qué pasó con la lesión renal? En los niños mayores, miren, 37% de lesión renal aguda, en los niños que tenían la edad gestacional entre 29 y 36, solo 18%, muy curioso, y en los niños más pequeños, la mitad de los niños hicieron lesión renal aguda. Obviamente, tomando la definición que ellos tuvieron, pues eso tiene una discusión de fondo, porque todavía la estandarización pues no es tampoco totalmente clara. ¿Cuál es entonces la mortalidad de estos pacientes? Lesión renal aguda, 9.7%, sin lesión renal aguda, 1.4%, con una P muy significativa, y para estancia prolongada y mayor mortalidad, los niños que tuvieron lesión renal aguda tuvieron estancias mayores a 9 días, lo cual hace pensar con una P también muy significativa, el impacto de la estancia hospitalaria es muy importante. Como conclusión, la lesión renal aguda es un factor de riesgo común, independiente, con mayor duración de la estancia hospitalaria, mayor mortalidad y mayor morbilidad. Entonces empecemos describiendo, vamos a hacer la construcción del camino hacia la definición de ACI. Esta es una definición general, es un deterioro repentino de la función renal que resulta en la incapacidad de mantener la homeostasis de líquidos, electrolitos y productos de desecho. Yo quise hacer la tarea con mucho juicio y créanme que me preocupé, porque llevo 20 años enseñando, por aquí han pasado muchísimos residentes, y yo decía, Dios mío, ¿qué hicimos en unos años? Porque hoy que lo puedo hacer con más calma, con más análisis, con más madurez, con más vejez, digo, qué tan difícil ha sido esto de verdad para poder hacer las cosas bien. Entonces he hecho una línea de tiempo. La línea de tiempo empieza diciendo que la definición de lesión renal aguda en recién nacidos ha sido un dilema desafiante, tanto para el neonatólogo como al nefrólogo pediatra. Vemos en rosado que entre los 90 y los 2000 realmente hacíamos la definición con una creatinina de 1.5 hacia arriba, recién nacido, lesión renal aguda. Luego en verde vinieron las iniciativas que hablaban del aumento de los niveles de creatinina. Aparece entonces la iniciativa Rifle, aparece el AKIN y aparece el PER-Rifle. Pero ahí no hay bebé, porque ahí no teníamos claro que esto estuviera adaptado para recién nacidos. Arriba en rosado, en el entretanto de todas estas publicaciones, algunos grupos producían muchos artículos donde teníamos herramientas para hacer la tarea más claramente y sobre todo para tener una tranquilidad de que lo estábamos haciendo bien. 2013 aparece la iniciativa KDIGO y ahí hay un toque pequeño para recién nacidos, un grupo que se reúne posteriormente y empieza la gran producción en morado para la definición de lesión renal aguda neonatal. Empecemos con el primer grupo. Esto estaba basado en la creatinina, Glorita ya explicó todo esto, pero bueno, la creatinina finalmente refleja la de la madre, va disminuyendo, puede tardar semanas a meses en hacer la disminución, por lo que ella explicó magistralmente, y sabemos que rápidamente lo hace el recién nacido a término, puede durar días, la primera semana, segunda semana, 34 semanas hacia abajo se puede demorar semanas, 4, 6 semanas, ella lo mostró en un cuadro, o más semanas, y menores de 30 semanas, pues puede demorarse hasta 2 meses. Entonces, es posible que la creatinina no aumente hasta que se pierda entre el 25 y 50% de la función renal.
lo cual hace que sea un indicador tardío, pero es el que tenemos y tenemos que saberlo utilizar. La creatinina no es un biomarcador ideal. Podemos pensar en otros biomarcadores como cistatina, que pudiera estar más cerca de nosotros, y muy pronto en Colombia probablemente tengamos Senegal. Entonces, ¿qué decían estas definiciones? Que la lesión renal aguda es una concentración mayor de creatinina 1,5 durante al menos 24 a 48 horas, si la función renal de la mamá era normal. Ahí vienen las preguntas, se hacía por el método de Jaffe y empezó a hablarse del 0,3, aumentos de 0,3 miligramos por decilitro para mejorar la definición. Vienen las preguntas, ¿qué hacemos con los recién nacidos que tienen creatininas menor de 1,5 pero que no descienden? Probablemente se nos perdían esos niños. En general no tenemos la función renal de la madre en las unidades neonatales y pues no se definía para nada el gasto urinario. Entonces, pero sí aprendimos de esos años, que aprendimos que el recién nacido prematuro, la creatinina no necesariamente refleja la de la mamá, que estos niños tienen más amplios sus poros tubulares, que filtran más creatinina y por lo tanto la reabsorción de creatinina es mayor en la primera semana y entonces el descenso puede durar hasta 2 a 3 semanas. Y miren aquí en la mitad vemos cómo hay un ascenso el segundo día de estos niños que puede ser fisiológico y que pudiéramos estar interpretando mal. Con esas observaciones pasamos al segundo grupo, pacientes, iniciativas que tomaron pacientes para rifle, perrifle y aquí. Muy bien, entonces ningún estudio había examinado si los umbrales de creatinina realmente de aumento de la creatinina, por ejemplo, del 50% de la basal eran apropiados para los recién nacidos. Tampoco se habían preguntado si estos aumentos pudieran impactar la morbilidad o la mortalidad. Bien, entonces aparece este cuadro que me parece maravilloso y que me abrió a mí también los ojos y me hizo reflexionar mucho sobre si lo estábamos haciendo bien o no. En el recuadro, vean ustedes, está la iniciativa Rifle, el doctor Ronco y el doctor Belomo hicieron esta iniciativa y dividieron entonces en los estadios en riesgo, en injuria y en falla. Y aparecen entonces los incrementos de la creatinina. Miremos incrementos 50, 100 y 200% para cada estadio de aumento de la creatinina. Además, miren que hablaban en la primera iniciativa en los primeros 7 días. Eso es importante. Luego aparece Akin, y Akin, ¿qué dice? Eso es casi simultáneo y dice el 0,3. El 0,3 es la herramienta de Akin más importante y los incrementos de la creatinina, sobre todo, también son avalados, muy parecidos, pues iguales a rifle. Aumentos del 50, 100, 200, hablan de una creatinina mayor de 4 y necesidad de terapia de reemplazo renal. Entonces estamos hablando de incrementos de 0,3, de 48 horas y de 7 días. Muy bien. Con el gasto urinario siempre ha habido discusión, pero aquí ya los gastos urinarios aceptados son más bajos. 0,5 para 6 horas, 0,5 para 12 horas y 0,3 para 24 horas o anuria. Muy cerquita, 3 años después, está perrifle, pero perrifle lo que nos dice es tasa de filtración glomerular, entonces caída de la tasa de filtración glomerular. 25, 50 y 75 para los mismos estadios, RIX, Injury Failure, y hace algo muy importante, los, ¿no es cierto? Los es un paciente que 4 semanas sigue en falla renal, vamos mal. Y en paciente que lleva más de 3 meses, vamos muy mal porque probablemente va a quedar en falla renal crónica. Eso es importante, vuelven a aparecer los gastos urinarios 0,5 para 8 horas, para 16 horas y para 24 horas o paciente anúrico. Muy bien. Entonces, vamos a pasar, porque aquí ya nos están hablando de aclaramiento de creatinina. Entonces, ¿qué dice la literatura sobre el aclaramiento de creatinina en los niños? Esta es una herramienta que yo amé y la sigo amando. Creo que la enseñé, todos me veían el cuadrito amarillo, pero es una herramienta que nos ayudó muchísimo en los años y yo creo que sigue siendo de utilidad en algunas cosas que les voy a hablar. Y es que aquí el doctor Chan en esta revista ya nos dice, estas son unas creatininas medias y miren ustedes, tenemos como desviaciones estándar, la más baja y la más alta, y eso nos ayudaba a decir, este niño va bien, este niño no va bien.
Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Además, nos habla de menos de 34 semanas, más de 34 semanas, menos de 2 semanas de edad y más de 2 semanas de edad. Y creo que eso es una herramienta que para una evaluación inicial puede ser de mucha utilidad. Además, nos salen las tasas de filtración glomerular, las medias con los mismos tiempos y con desviaciones estándar. Entonces yo podía decir, mire, este niño, y era lo que yo aprendí a pensar, y esto era lo que enseñaba. Entonces, miren, me paro como en la campana de Gauss y digo, por ejemplo, este niño de menos de 34 semanas tiene 2 a 8 días, su media es 11, pero entonces me empezaba a pensar yo, y la media es 11, pero la menos 2 desviaciones estándar es 11, y va hasta 32. Eran cosas como difíciles de entender, pero creo que en las demás edades tenemos, o sea, es una herramienta que nos ayudaba muchísimo a entender la función renal del neonato. Además salió esta tablita que a mí me parece fascinante todavía, yo la llevo porque es muy fisiológica, no la voy a explicar, pero están todos los otros índices para catalogar si la lesión renal es prenatal, postnatal o intrarrenal. Y eso es una herramienta con el UP de osmolaridad, con el UP de creatinina, con la osmolaridad urinaria. Es muy fisiológica y era una herramienta y sigue siendo una herramienta. Además estaba el índice de angina renal. Pero ¿qué decimos hoy de la tasa de filtración glomerular en neonatos? Decimos que por ecuaciones, como se hace en niños mayores, no tiene una validación internacional en ningún estudio, ni la K de 0,33 de Schwartz y de 0,4 se han validado en neonatos, pero ¿qué hacemos entonces con los pacientes, por ejemplo, que van a ir a antibiótico? Entonces, ¿cómo decimos cómo cuadramos la dosis? Esto lo tenemos que saber y es una herramienta que tenemos que usar. Entonces, esta, por ejemplo, es una publicación valiosísima, son las herramientas de bolsillo. ¿Y por qué? Porque miren, está la tasa de filtración glomerular por percentiles, 3, 10, la media, 90 y 97, y además está por edades gestacionales, que es una herramienta maravillosa para poder hacer bien el trabajo con los neonatos. Ahora pasamos al último grupo de publicaciones y llegamos a KDIGO. KDIGO es una herramienta importantísima en muchos temas de la función renal en todas las poblaciones. ¿Y KDIGO qué dice? KDIGO dice aumentos de 1,5 a 1,9, estadio 1. Pero miren, aparece el 0,3. El 0,3 es una herramienta. 0,3 en 48 horas es mucho para cualquier paciente, más en neonatos. 2 a 2,9 veces de la línea basal, 3 veces la línea basal o incrementos de la creatinina mayores de 4 en todas las poblaciones, y aquí solamente nos menciona los neonatos, la población pediátrica, diciendo que en menores de 18 años 35 mililitros por minuto. Define la lesión renal aguda como la pérdida de la función con disminución de la tasa, y los criterios pues son los que les acabo de mencionar. Y aparece esta tablita que espero que le tomen la foto todos, porque es una tabla maravillosa. Esta sí, ya les quiero decir que me parece que hoy nos debe dejar herramientas para poder hacer bien la tarea. Entonces, ¿qué vemos acá? Miren ustedes, aparece la modificación neonatal 2012, la modificación 2015-2016 para neonatos, y son modificaciones de las dos estrategias, de KDIGO y AKI. O sea, 0,3 y KDIGO, que eran los incrementos de la tasa de filtración glomerular. Este cuadrito me gusta mucho y vamos a ver cómo para 2012 incrementos de 0,3, recuerden, 1,5 a 1,9 veces la elevación, pero aquí había un término de la línea basal o el valor más bajo que tuviéramos anterior sin un tiempo. Para 2015 y 16 esa es la modificación que se hace. Se dice, no, esa creatinina previa debe ser de 7 días, en los 7 días anteriores, ¿ok? Como que centraliza eso. Y vamos a ver acá como para el estadio 1, entonces estas son las modificaciones: mayor de 0,3, 48 horas, aumento de 1,5 a 1,9 de la basal, previo al valor más bajo, 7 días. Y con el gasto urinario, en las modificaciones nos dice que 1 cc por kilo, menos de 1 cc por kilo en 24 horas, entraría como criterio estadio 1. Y pasemos al estadio 2. El estadio 2 nos dice que ascensos de 2 a 2,9 veces de la basal, no hay cambios en las neonatales en ese estadio, y el gasto urinario está entonces por debajo de
0.5 para 24 horas. Y el estadio, un aumento de la creatinina mayor de 3 veces la basal o mayor de 2,5 o paciente en terapia de reemplazo renal. El gasto urinario menor de 0,3 para 24 horas. Entonces, estos cambios son muy importantes y acá se definió creatinina basal, valor de creatinina anterior más bajo. Entonces recordemos eso porque es bastante interesante y en eso se van las discusiones. ¿Y qué de recién nacidos prematuros? En prematuros no hay muchos cambios con respecto a esto de 2017. Realmente busqué, de verdad, no encontré, pero encontré esta publicación de 2012, 11 del doctor Coralcal, que dice que los bebés de muy bajo peso al nacer, entre 500 y 1500, no debería utilizarse el gasto urinario como criterio. Hace esta propuesta, pero esta propuesta tiene varias como cartas al editor y esas cosas, y no parece que tuviera pues mucha multiplicación de ideas con respecto a esto. Y que hay interesante también para tener en el bolsillo, que podemos tener las creatininas hoy. Este trabajo es un trabajo muy grande, lo busqué en la última publicación de Up to Date, es una revisión del 2015, y está también las creatininas, miren ustedes, para niños muy pequeños, en percentil 50 y en percentil 95, que son herramientas que nos tienen que servir para empezar a evaluar estos pacientes y poder decir, por aquí va el camino. Glorita me decía que hablara de angina renal. La angina renal es una estrategia trabajada por el doctor Goldstein en Cincinnati y tiene que ver con los criterios de riesgo que incluyen los pacientes que ingresan a la UCI, que tienen ventilación mecánica, que tienen inotrópicos y que han estado en trasplante de células madre. Y además incluye el porcentaje de sobrecarga y los incrementos de la creatinina. No obstante, en recién nacidos hay trabajos tratando de validar otros criterios diferentes a células madre, por ejemplo, que son los criterios iniciales, pero todavía no hay nada claro con respecto a cómo deberíamos manejar el índice de angina renal, pero sí ya hay algunas publicaciones de trabajos que están iniciando con esto. Dadas las dificultades de la creatinina que hemos mencionado, los biomarcadores, como decía la doctora Troncoso, son una gran herramienta. Permiten el desarrollo de intervenciones, mejorar resultados, son muy prometedores y hay más datos de biomarcadores en pediatría que en adultos y también los hay en neonatos. Eso sí es bien interesante y hay un boom de trabajos y de muchos planteamientos con respecto a estos niños. Este es un trabajo muy interesante, son las muestras de suero y orina. Antes y a intervalos periódicos después de la circulación extracorpórea de pacientes con cirugía cardiovascular. Se define la lesión renal como aumento del 0,3, aumento del 50%, 48 horas después de la circulación extracorpórea. Se hace el análisis estadístico y que vemos que la lesión renal se desarrolló en 30% de los pacientes. Los umbrales de N-gal y en plasma y en orina aumentaron significativamente en los pacientes 2 horas después de la circulación y permanecieron elevados en todos los puntos, siendo N-gal a las 2 horas predictor más temprano y más fuerte de la lesión renal aguda. Los umbrales de N-gal en plasma y orina son marcadores predictivos tempranos de lesión renal aguda después de la circulación extracorpórea. Hay valores para recién nacidos, un umbral de N-gal en plasma de 2 horas de 100 en nanogramos mililitro y en orina de 185 son útiles para el diagnóstico de lesión renal aguda. En bebés prematuros, ¿qué hay? La evaluación inicial de N-gal en orina de bebés muestra que los biomarcadores en orina están inversamente relacionados con la edad gestacional y el peso al nacer. Ashkenazi encontró que N-gal, KIM, cistatina C, beta-2 microglobulina, osteopontina se ven afectados por la edad gestacional, no así interleuquina 18. Interleuquina 18 es una gran posibilidad de que nos pueda ayudar tanto como se ha mostrado con N-gal. Y esta es una diapositiva muy pesada, no la pude ni siquiera poner bien, pero es para mostrarle solo en neonatos los trabajos que hay con cistatina, con N-gal, con interleuquina 18, con KIM1, con osteopontina y con beta-2 microglobulina. Entonces, estos son los mensajes para llevar. Definir la tasa de filtración glomerular y la lesión renal aguda en neonatos es una tarea que está en construcción permanente.
Esta es la última, entonces la he enfatizado para que nos llevemos el mensaje para la casa. Están en rojo los cambios importantes para recordar. Aquí, Cadigo 2017 tiene como elementos aumento de 0,3 miligramos por decilitro, que es estrategia aquí, en 48 horas. Ese ascenso es de riesgo. 1.5 a 1.9 veces de la más baja en 7 días, porque puede ser que los niños solo tengan una, pues esa es la de los 7 días, pero si hay varias, con la más baja es con la que comparamos el ascenso, y gasto urinario menor de 1 cc por kilo para 24 horas. Estadio 2, aumento de 2 a 9 veces la basal, y gasto urinario menor de 0,5 por kilo por 24 horas. Estadio 3, aumento de la creatinina más de 3 veces la basal, terapia de reemplazo renal y gasto urinario menor a 0,3 cc por kilo por 24 horas. Esta es la herramienta para llevar. Se necesitan herramientas más precisas para definir lesión renal aguda en neonatos y biomarcadores. El gasto urinario en lesión renal aguda neonatal debe evaluarse con rigor y análisis en las diferentes edades gestacionales y postnatales, dados los cambios fisiológicos del recién nacido en las primeras semanas de vida. Los equipos médicos deben tener a la mano herramientas sincronizadas, armonizadas entre los equipos, porque yo puedo llegar con la estrategia PERRIFLE y llega mi colega y aplica la estrategia AKI. Entonces tenemos que armonizar las herramientas en los equipos y para poder evaluar bien la tasa de filtración, optimizar los manejos, poder calcular la tasa de filtración para calcular antibióticos y sobre todo para establecer a más largo plazo el pronóstico del paciente. Y una invitación a seguir construyendo con trabajos multicéntricos. Tenemos la esperanza de poder tener en EGAL en Colombia, ojalá próximamente. En este momento nosotros estamos participando en un estudio multicéntrico con Centroamérica, con República Dominicana, en niños con angina renal, y una de las tareas posteriores lo estamos haciendo con el doctor Goldstein, y una de las tareas es que ojalá después de este trabajo podamos ojalá tener en Colombia y empezar a poder utilizar la estrategia de tener biomarcadores que nos permitan hacer el trabajo mejor. Muchas gracias.